Sí, profesor, sí. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a esta parte y vamos a ingresar acá. Bien, buenas noches, estimados hermanos. El Señor me los bendiga abundantemente. Hoy iniciamos con la lección 10. Informarles que la lección de ejercicio de la lección 9 aparece en un video, un enlace que les haré llegar de nuevo para que o entran a la lección 9 a YouTube y ahí están los ejercicios. Hoy nos abocaremos a el ejercicio, digo, a la lección 10, presente indicativo pasivo. Ustedes recordarán que en su momento vimos lo que es el presente indicativo activo. Es decir, hay una diferencia entre el pasivo y el activo. Presente indicativo activo es una cosa y presentarlo en forma pasiva, eso se refiere, y vamos a ir viendo esa partecita, eso se refiere más que todo a, vamos a ver si puedo activar aquí la pluma. Mira, aquí se puede hacer zoom. Aquí se puede hacer zoom. Este nuevo trae para zoom. Es una bendición de Dios. Es una bendición. Vamos a ver. Este trae la. Ahora sí, cuando ustedes me pidan que haga zoom a una parte, aquí le hago zoom. Y la otra, vamos a ver cuál es la pluma. Estamos estrenando sistema. Estoy viendo. Bueno, cuando nosotros hablamos de el pasivo, hemos visto el presente indicativo, activo y ahora pasivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy simple. En el activo, el sujeto realiza la acción. El sujeto realiza la acción. Es decir, él hace la acción. Yo amo, ¿verdad? En el pasivo, que es el otro que existe en español, también en griego, el pasivo, la acción la realiza otro, no yo. La acción verbal de amar la realiza otro. Yo me mantengo en forma pasiva. Yo soy amado. Yo soy amado. Es decir, que yo estoy pasivo y que el que está amando es otro. Puede ser mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, etc. Esa es la diferencia del activo que yo amo, yo realizo todo, yo canto, yo bailo, etc. Mientras que en el pasivo, yo el sujeto está en forma pasiva y el otro es el que está en forma activa, el que me está amando. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. El presente indicativo pasivo. Nos propone los siguientes verbos. Valo, que es hecho. Nos propone didasco, que es maestreo o enseño. Nos propone giro, que es levanto. Nos propone quirizo, que es querigmatizo. Esta palabra no la encontraremos fácilmente en cualquier diccionario, excepto que sea un diccionario teológico. La palabra querigmatizo, el querigma, que lo hemos escuchado muchas veces, que viene en la Biblia es quirizo, que se puede traducir querigmatizo, de ahí viene querigma. Eh, es una predicación para llevar a la persona a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo estoy querigmatizando, yo querigmatizo, un verbo, querigmatizar, yo estoy hablando
para llevar a la persona a los pies de Cristo. Se habla del primer anuncio. Es muy similar a la palabra evangelizo. Cuando yo estoy evangelizando, yo estoy querigmatizando. Ese es el evangelio. ¿Qué es la otra parte? Y la Biblia usa dos palabras para cuando una persona ya está convertido. Y usa la palabra maestreo, maestrear, enseñar. Y la otra palabra es catequizar, el catequeo. Entonces, esas palabras significa que ya le estoy dando alimento sólido. Esas son. La Biblia, el griego hace esa diferencia. Yo querigmatizo o yo maestreo. Jesús generalmente querigmatizaba y maestreaba. Generalmente la persona cuando maestrea, cuando está enseñando doctrina, ya está haciendo crecer, no está llevando a la conversión a nadie porque todos están convertidos. Generalmente Jesús se sentaba. ¿Por qué se sentaba? Porque los rabinos, los judíos, los maestros se sentaban para hablar. Eso era como un signo digámoslo así, de mucho prestigio. El maestro. No llaméis a nadie maestro porque solo hay un maestro, decía Jesús, refiriéndose a que el gran maestro es Cristo. Bueno, esos verbos. Luego tenemos esta preposición is, hacia, que se usa solo con acusativo. Tengo crino, que es juzgar, yo juzgo. Apostelo, que es otra que yo voy a usar mucho. Yo apostolizo. De ahí viene la palabra apóstol. El apóstol es un apostolizado. Y la palabra apostelo, que generalmente en nuestras Biblias van a traducir por envío, pero la palabra tal vez más correcta es apostolizo, aunque no haya bajado totalmente al español. Yo estoy apostolizando, es decir, yo he sido enviado, ¿verdad? Yo apostolizo, yo envío. Jesús nos apostolizó, nos envió. Luego aparece otra palabra, sozo, salvo, de salvar. Necros, muerto. Esta palabra la usamos en español, de ahí se ha derivado necrofilia, ¿verdad? Necros. Y po, bajo de, es una preposición que se usa con genitivo. Veamos lo que nos dice Davis en el número 58. Es más reciente la voz pasiva que las voces activas y media. Es la más reciente. Y no logró aquella desarrollar desinencias distintas. Es decir, cuando dice que es más reciente, es que es la última. Anteriormente ya estaba la activa y media y luego se desarrolla la pasiva. Pero cuando ya, bueno, hablemoslo así para entendernos, se inventó después. Cuando la voz pasiva aparece, utiliza casi las mismas terminaciones de la voz media, ¿verdad? Entonces usted va a ver que, por ejemplo, un presente indicativo pasivo y un presente indicativo medio se escribe totalmente igual. Porque no se desarrolló lo suficiente. Es muy reciente, como dice aquí. En cuanto a la forma, son iguales la media y la pasiva, lo que les acabo de explicar, a excepción del futuro y del auristo. Que esos sí son diferentes, ¿verdad? En la voz entre la pasiva y la media. Bueno, vamos a pasar de diapositiva. Y vamos a ver aquí un ejemplo de un verbo, lío. Lío, porque recuerde que la Y se pronuncia como I. Lío, desato. Entonces viene lío. Y del verbo desatar, de nuestro infinitivo desatar. En español,
Todos los verbos los vemos desde el punto de vista del infinitivo. Y así están nuestros diccionarios. En griego no. En griego todo se ve desde el punto de vista del presente indicativo activo. Lío, así. Que es desato. Bueno, entonces aquí vamos a tener, pongan mucha atención, ya cambiamos de color aquí en la parte superior. Ya no vamos a usar el amarillo que es de la voz activa. Ahora vamos a usar el celeste que es de la voz pasiva. ¿Está bien? Este presente lo vamos a ver en el presente existe en varios modos. Existe en el indicativo, existe un presente infinitivo. Ahí seguimos para abajo. Está el presente imperativo, está el presente subjuntivo, está el presente optativo. Es decir, hay varios modos. Como estamos empezando curso, vamos a ir viendo el modo indicativo y el modo infinitivo, como hicimos con el presente activo. Ahora es el presente, pero de la voz pasiva. Y vean qué fácil, esto está facilísimo, porque resulta que ustedes pueden ver aquí lo que está en color rojo. Ome y ete. En mi tiempo yo me lo aprendí, omai y etai. ¿Verdad? Omai y etai. Así me lo aprendí yo. Y en el plural, ometza este ontai. Así, con una gran influencia erasmiana. Usted se lo puede aprender como le parezca, pero eso sí, apréndaselo. Porque estas terminaciones, cuando yo me las sé, me economizan espacio para yo poder traducir a mayor velocidad. Entonces yo me aprendí que el presente indicativo es omai y etai. Y en el plural, ometza este ontai. Cuando yo veo un verbo que termina con uno de estos, yo digo, estoy ante un verbo pasivo o ante un verbo medio. Porque les quiero decir que en el medio se escribe totalmente igual. Totalmente igual. ¿Está bien? Entonces tenemos que el verbo desato, aquí, ustedes recuerdan que este lambda, y, lu o li, es como la raíz. Hablemos de que es la palabra que no varía. Entonces, ese li o lum, para que no nos enredemos, se va a repetir en todos que está en color negro. Y a eso le agregamos las terminaciones o las desinencias. Omai y etai. Ometza este ontai. Si termina en omai, como en el caso de lío, liome, ¿verdad? Que se podría pronunciar luomai. Entonces aquí, si lo vamos a conjugar, aquí dice soy desatado. Porque está en pasivo. Recuerde que si en el presente indicativo activo el sujeto realiza la acción yo desato, en el presente indicativo pasivo yo soy desatado. Ya no soy yo el que realiza la acción, sino que es el otro en mí. Yo me mantengo en una forma pasiva. Soy desatado, eres desatado, es desatado. Vamos a los plurales. Nosotros somos desatados, vosotros sois desatados y ellos son desatados. En el infinitivo, nada más se le escribe está ahí, ser desatado. Así es fácil. Es nada más agarrarlo y aprendérselo. Esto tiene que aprendérselo de memoria. Es una de las que tiene que aprenderse de memoria porque nos ayuda.
Número 60. Nótese, dice Davis, que el presente pasivo se sirve de las terminaciones o desinencias del presente medio. Es decir, en otras palabras, usa lo mismo, es la misma, el presente medio y el presente pasivo es el mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Y cómo hago yo para diferenciarlo en un texto? Por el contexto. Es decir, leyendo atrás, adelante, lo más cercano, estudiando, yo logro determinar si es medio o si es pasivo. Eso es muy importante. Vámonos al 61. Por lo general, bueno, ya aquí lo dije, el contexto determinará si se trata de la voz media o de la pasiva. Eso es muy importante. Ahora tenemos aquí, seguimos con el presente indicativo. Vean ustedes aquí esta comparación. Vamos a ir un momentito a la voz activa y luego vemos estas dos, la media y la pasiva, que se escriben totalmente igual. En la voz activa, si ustedes recuerdan, en la voz activa, vamos a ver, miren qué interesante, ¿verdad? Aquí lo puse grande, seguro dice David, ahí sí lo veo, ¿verdad? Perfectamente, profesor, muy bonito así. Esto es una de las innovaciones de la última actualización de Windows que yo hice. Maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Entonces yo también estoy muy feliz porque miren, podemos hacerlo grande y pequeño. Bueno, aquí tenemos, vamos a trabajar lápiz, a la pluma, y vamos a hacerlo grandote. Bueno, pero es que si se hace grande, no se puede señalar. Bueno, no importa, pero lo vamos viendo. Veamos este balo. ¿Recuerdan? Vamos a ver a la voz activa. Balo terminaba en omega. Era, en este caso, balo es echar. Yo echo. Si lo vamos a ver, el presente indicativo, pero ya aquí en la voz activa, que el sujeto realiza la acción. ¿Recuerdan las desinencias? O, is, y, omen, ete, usin. Y en el infinitivo, ein o in, ¿verdad? Mírenlo. Esas eran las de la voz activa. Las de la voz media y pasiva, ese mismo balo, es omai y etai. Ometza este ontai. Y estai en el infinitivo. Lo mismo, yo soy echado, tú eres echado, él es echado, nosotros somos echados, vosotros sois echados, ellos son echados, ser echado. Sí, fácil. Luego, aquí en la parte inferior aparecen las traducciones. Yo echo, tú echas, él echa, nosotros echamos. Este es del activo y este es del medio y del pasivo. Este es el mismo. Es el mismo. Bien, vámonos a otro. Vamos a ver, se me desactivó la pluma. Bueno, aquí seguimos con lo mismo, nada más que agregamos el verbo didasco. Aquí en forma activa y aquí en forma pasiva. Pero lo que significa es que esta, tanto la media como la pasiva, es la misma. Y aquí vienen las traducciones. Es lo mismo. En activa, o, is, y, omen, ete, usin. Y el infinitivo in. Vamos a usar
esto para verlo bien. Ahí está. La activa, como lo habíamos aprendido y como lo hemos visto en varios ejercicios. O, is, i, omen, ete, usin. Y el infinitivo in. Mientras que en la pasiva, como les acabo de enseñar. Omai y etai. Ometsa este, ontai. Y el infinitivo estai. Fácil. Yo creo que es muy fácil. Bien. Aquí tenemos la traducción. Bueno, vamos a ver. Ahora tenemos aquí otro verbo. El verbo ejiro, que es levantar, ¿verdad? Ejiro, levantar. Entonces vamos a ver. Igual, o is y omen ete usin. Me dejó el mismo. Vamos a ver qué pasa con borrar todas las entradas de lápiz. Ahí. Y ponemos la pluma. Muy bien. Ejiro en la voz media y pasiva igual. Omai y etai. Plural. Ometsa este untai. Es decir, hay que aprenderse eso de memoria. Y luego vienen las pronunciaciones. Aquí tenemos al quirizo, que es el querigmatizar que yo les expliqué. En la voz activa, o is y omen ete usin. En el infinitivo, ein o in. Normal, lo que hemos aprendido. Pero ahora la voz media y pasiva, que le estamos dando énfasis a la voz pasiva, es omai y etai. Le agrega la raíz y le agrega la desinencia. Aquí tenemos a crino, el verbo juzgar. En la voz activa, en la voz media y en la voz pasiva. Presente indicativo activo, es decir, presente, indicativo, activo. Mientras que aquí tenemos presente, indicativo, media o pasiva. Así es sencillo. Así es fácil es esto. Bien, igual, ¿verdad? Vamos a ver el otro verbo, apostelo, que buscamos en el vocabulario inicial. Igual, apostelo, apostolizar, enviar, envío. En la voz activa, el presente indicativo, igual, la terminación o, is, y, omen, ete, usin. Y la terminación in en el infinitivo. En la voz media y pasiva, ¿qué hacemos? Igual. Omai y etai. Ometsa, este, ontai. Y el infinitivo está ahí. Aquí vienen las traducciones abajo por aquello que se nos olvide. Vamos a ver, otro verbo que tenemos es sotso, que es el verbo salvar. Y en el presente, indicativo, activo. Eso es muy importante. Y en la voz media y pasiva, omai y etai. Ometsa este ontai. Y la terminación estai en el infinitivo. Bien, hasta ahí tenemos la lección. Vea qué fácil es. Es aprenderse nada más omai y etai, ometsa este ontai. Y aplicarlo a los ejercicios que vienen. Yo les voy a presentar los ejercicios, pero no los voy a resolver todavía. Usted los va a tener en pantalla para que usted practique con el omai y etai. ¿Está bien? Entonces, aquí vienen los ejercicios.
Aquí viene el primero. Bleponte, pempete, aquí, aquis, aquí. Vean las terminaciones, ahí se las estoy subrayando para que ustedes las conozcan. Si ustedes quieren, copian primero lo de abajo, lo tienen ahí en fichas para que ustedes puedan usarlo en las traducciones respectivas. La segunda, las palabras sotsi, sometza, sosometza, crinome, ayete. No son oraciones, son solo palabras. Pero usted puede decir, sotsi, él salva. Incluir el pronombre. Y aquí vienen todos los ejercicios que me gustaría que usted viera ya. Para que la otra semana yo le pongo a explicar. Son ejercicios, son 9, es bastante. ¿Verdad? Ahí vienen incluidos los que acabo de decir, ebleponte, pempete, aquis, aquí, etc. Yo sencillamente se los dejo. Vamos a ver. Se los voy dejando de tarea. Bien, vamos a ver. Dejó de compartir. O no, ¿verdad que no? No, porque aquí está todavía. Vamos a ver. Dejar de compartir. Ahora sí. Don David, ¿alguna inquietud, alguna duda? Que quede, hoy sí yo veo que quedó la grabación de todo. Dime, don David. Profesor, la interrogante que tengo cuando el profesor Davis y su persona nos están explicando que ya que la desinencia de la voz pasiva y la voz media son las mismas, se nos está enseñando que uno las va a diferenciar por el contexto. ¿Es correcto? Ahora muy Correcto. bien, yo me estoy haciendo mi película, se la voy a contar. Resulta y pasa que yo tengo aquí mi traducción del texto crítico y todo eso es puro griego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mi mente capta? O sea, ¿cuándo es pasiva? ¿Cuándo es pasiva? Ejemplo, si yo estoy en un versículo, por citar, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo me doy cuenta en el contexto cuándo es pasiva, cuándo es activa? Ajá, bueno, cuando nosotros hablamos del contexto, ya aquí, por ejemplo, nosotros cuando entremos a los ejercicios es como si estuviéramos traduciendo. Ok. Entonces, en el ejercicio propiamente, cuando vamos a llegar a las pasivas, aquí, sinceramente, no tenemos contexto, porque son ejercicios. ¿Qué contexto va a tener un ejercicio si son ejercicio 1 y está Es aislado de práctica. los otros? Es práctico. Entonces, ahí obviamente el contexto no nos va a ayudar mucho, pero usamos el contexto de la oración misma. Digamos, yo puedo usar, ¿cuál de las dos es la que calza mejor de acuerdo a lo que se está relatando en el capítulo bíblico, en el relato bíblico, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es la correcta? Entonces yo lo traduzco primero con activa y luego con voz media o pasiva. Se usa a veces más la pasiva que la media. Entonces, después iremos viendo tal vez ya casos concretos del Nuevo Testamento donde uno dice, no, es obvio, es como, por ejemplo, les voy a adelantar algo. Hay un tiempo que se llama el tiempo imperfecto en griego. Resulta que en una mayoría de verbos, la primera persona singular es igual que la tercera persona plural. Claro, ahí es facilísimo, ¿verdad? Porque ahí dice, por ejemplo, la primera persona es yo amaba. Y la tercera plural es ellos amaban. Entonces, ¿cómo sé yo en la oración si era yo amaba o ellos amaban? Sí, porque hay que ver sencillamente si está hablando de un sujeto que está en singular o está en plural. Ahí está fácil. Cuando hablamos del pasivo,
Entonces hacemos casi lo mismo, con menos posibilidades. Pero sí quiero decirles que muchas veces el autor sagrado trata de que el texto no quede tan oscuro, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de traducir. Pero la mejor forma es el contexto, leerlo, ¿verdad? Y comenzar. En gramática siempre se hace eso. Primero se empieza con la primera y después por ejemplo, la conjunción que o cae puede ser una conjunción que significa y, pero puede ser un adverbio que significa también. ¿Qué hago yo en la oración? Primero aplico a ver si aplica la conjunción. Si aplica la conjunción, la uso. Si no aplica la conjunción, entonces aplico el adverbio. Eso es una forma, en gramática se usa mucho. Se usa mucho también, se va a usar mucho en el Nuevo Testamento a la hora de aplicar, por ejemplo, los contextos. Yo voy primero usando algunos términos, que es unas interpretaciones que son más usuales, y luego voy aplicando las otras. Primero digo, bueno, este me suena pasivo. Pero si no me suena pasivo, si a la hora de ponerlo pasivo digo, no, pero es que no, nada que ver. Porque él, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Yo me baño, medio, pasivo. Yo soy bañado. Y resulta que en el contexto aparece la expresión. Me dio mucho calor porque en Venezuela estamos a 38 grados. Por eso me metí al baño. Y yo me baño. Entonces, y me metí al baño y yo soy bañado. El contexto me dice que yo entré solo. No hay nadie que va a ejecutar la acción. Entonces, el contexto me está diciendo que ahí es una voz media. Así es como, don David, aplicamos la voz media o la voz pasiva, tomando en cuenta lo que nos dice el contexto. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? La Biblia es así. Si yo tomo un texto bíblico, yo tengo que leer el contexto. Si yo tomo Juan, yo no voy a decir, yo voy a interpretar el versículo 1 sin tomar en cuenta los demás. Es que yo tomé un texto solo. Bueno, pero ¿qué dicen los capítulos anteriores? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del escritor sagrado cuando nos da ese texto? ¿Cuál cree usted? Usted tiene que leerlo completo. Después de que usted lo lee completo, usted subrayando y todo el asunto, usted puede llegar a entender de qué estamos hablando. Ah, pero si yo agarro un texto, por ejemplo, un texto, cualquiera, un versículo, y, y ese versículo puede decir 1000 cosas. Se puede interpretar desgajado de una realidad, de un contexto, se pueden decir miles de cosas. Entonces, igual, el contexto a la hora de leer e interpretar el Nuevo Testamento y toda la Biblia y cualquier libro, el contexto es obligatorio. Más o menos, don David, o le hice un enredo. No, profesor, la idea está muy clara porque para entender las escrituras necesitamos la aplicación de la hermenéutica. O sea, y uno de los dogmas de la hermenéutica es el contexto inmediato, ¿no? Mi duda era en cuanto al texto de Nestlé Alan, que todo lo tengo en griego. Entonces, ahora estoy captando que el contexto podría ser dentro del mismo versículo o del versículo que le antecede.
Ejemplo, versículo 15, tengo calor y voy a bañarme. Versículo 16, me baño. Entonces, puede encontrarse dentro del mismo versículo o del versículo anterior. De esa manera es que yo lo voy a poder captar. Ok, ahí aclarada la duda, profesor. Muchas gracias. Para servirle, don David. Y no solo en ese versículo, sino que muchas veces cuando entramos a todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchos versículos que uno dice, es que, ¿dónde dice esto? Y a veces, por ejemplo, se da mucho con las palabras omitidas. El Nuevo Testamento omite cualquier cantidad de verbos, sustantivos, pronombres, y generalmente a veces pone adjetivos y omite los sustantivos. Usa demasiado participios y no menciona el sustantivo. Uno dice, qué gente más rara, ¿no? Nosotros somos iguales. A veces llega la nieta y uno dice, llegó la linda. Y omitimos la niña linda. Entonces, cuando viene el Nuevo Testamento y omite una cantidad enorme de palabras y solo nos presenta adjetivos, participios, uno tiene que ver el contexto, porque tal vez la niña linda, hay que ver, llegó la linda, ¿qué? ¿La linda qué? La maestra, la Biblia, hay miles de cosas a las cuales le podemos aplicar a linda. Pero si usted leyó y dice, sí, qué raro, no está en este capítulo y busquemos el anterior, a ver, de quién está, o busquemos en el posterior también. El contexto juega un papel importante en todo, para saber si es un pasivo o un medio también. Y a veces, por ejemplo, los participios, más adelante vamos a entrar en eso. Ahorita no hay que estresarse, pero es para entender lo de los contextos. Un participio. A veces los participios nos juegan malas pasadas en ese sentido, que el participio no nos dice el sustantivo y que pareciera que eso es un artículo solamente, vienen con artículos, es un artículo del mismo participio y resulta que los participios se traducen todos igual. Por ejemplo, todos los participios, incluso a veces hasta masculinos, femeninos, plurales, significa, por ejemplo, divagando, que es un participio en griego. Podrá ser un masculino plural nominativo. El hombre divagando, la mujer divagando, la vida divagando, etcétera. Y todo se va a escribir divagando. Todo. No importa si el artículo es masculino, neutro, lo que sea. En la interpretación es igual. Pero en la interpretación propiamente ya del texto, no la que yo pongo en la Biblia para que la gente lea, lo usa mucho Robertson, un gran erudito en griego, y él nos dice, bueno, pero el participio es un participio aoristo, donde lo que tiene que verse es una acción inmediata dada. Es decir, nos aporta una información que no puedo traducir, pero que sí puedo entender. Y este texto me está hablando de esto. ¿Ve? Yo no puedo decir, es que aquí el texto dice esto y punto. Sí, pero ¿qué situación gramatical le está presentando? Es ahí donde el griego juega un papel importantísimo para yo comprender lo que quiso decir el autor sagrado.
Entonces, eso es muy importante. Don David, no sé si estoy enredando más o si tiene otra duda, otra interrogante. No, profesor, muy claro, muy claro. Muchísimas gracias. Está entendido. Está Bueno, entendido. La interrogante que yo tenía era porque es ese panorama de ver el contexto dentro de los idiomas como tal, del idioma griego como tal. En castellano es súper fácil, pero si tenemos el papiro en las manos, determinar si es pasivo o medio, básicamente puede estar dentro de la misma oración de un versículo o el versículo que le antecede, o sea, está cerquita, está pegado, porque yo veo la palabra contexto como un todo. Entonces así, o sea, puede estar en el mismo versículo o en el versículo que le antecede. así es. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, otra duda, si no, dejarle la tarea, ese ejercicio 62, traten de hacer lo que puedan, Amén, traten, profesor. traten sí, de verlo, analizarlo y nos va a dejar enormes. Recuerden que ya aquí retomamos todo lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿verdad? Ya cada vez los ejercicios se van aglomerando y entonces esto es es un conocimiento acumulativo. Todo se va acumulando. Pero así también se va mejorando nuestra destreza a la hora de interpretar la Biblia. Algunos hermanos me han escrito, me han dicho que dónde están los programas, por qué varias semanas sin programas? Bueno, hemos tenido fallas técnicas, como lo mencioné al principio, pero gracias a Dios, pues aquí estamos y vamos a seguir ahondando y profundizando el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, entonces que el Señor me los bendiga y dejamos de grabar en este momento. Profesor, gracias por el tiempo que nos dedica. El Señor me le bendiga grandemente, rica y abundantemente, profesor. Eso, muy bien, David. Bendiciones grandes. Dejo de grabar.